Arrancamos con la alimentación en preinicio, ¿vale? Primero que todo, ¿por qué es importante la alimentación en preinicio? Primero, porque la alimentación en preinicio ayuda sin duda alguna a la maduración intestinal del animal. ¿Esto por qué es importante? Porque al final un intestino que esté muy bien desarrollado es la primera defensa que tiene el lechón frente a cualquier enfermedad, frente a cualquier bacteria, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Este es el intestino y digamos aquí hay unas vellosidades intestinales. ¿Qué pasa con esas vellosidades intestinales? Ahí se albergan, digamos, una microfauna, ¿cierto? Unas bacterias que de cierta manera son benéficas, que ayudan a que si llega una bacteria que no es amiga, ¿cierto? Una bacteria que puede causar problemas, ellas entran primero que todo a defender. Si no pueden, probablemente ahí sí entra la bacteria. Entonces, si tenemos un intestino maduro, primero, el animal se va a poder defender. Y segundo, si tenemos un intestino maduro, la digestibilidad del animal va a ser mucho mejor. Puede que tengamos el mejor alimento, pero probablemente si nuestro lechón tiene un intestino poco madurado o inmaduro, la digestión o la digestibilidad de ese alimento no va a ser el mejor, ¿vale? Entonces, como lo mencionaba, la recepción de las primeras defensas, adicional a eso la supervivencia del lechón, y cuando me refiero a esto, ¿por qué? Porque al final, digamos, un lechón cuando nace, las reservas de energía que él tiene son muy poquitas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué les menciono esto? Porque muchas veces vemos de que hay lechones como a las pocas horas, 12, 24 horas después de que nace, que lo vemos temblando, ¿cierto? Que lo vemos algo mareado, algo como perezoso. Al final lo que el animal nos está indicando es que se está quedando sin energía, está temblando del frío porque no puede autorregular su temperatura, y al final eso ¿en qué conlleva? A la supervivencia del lechón o en su defecto a la mortalidad. ¿Por qué razón? Porque un animal que es lento, perezoso, probablemente cuando la cerda se fue a echar para darle mamar a todos los lechones, los terminó aplastando. ¿Por qué? Porque el lechón no le dio la habilidad o no le dio la energía para salir corriendo, ¿vale? Y adicional a eso es muy importante, la mejor hembra de cría arranca desde la alimentación, desde un muy buen calostro, así que para que lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Entonces, para las personas que hacen un proceso de autorreemplazo, que es dejar unas cerditas como sus futuras madres, pues consintamos esa hembrita, consintamos esos lechoncitos cuando nacen, porque al final lo bueno que hagamos en la maternidad va a ser el resultado que vamos a tener más adelante en nuestras futuras madres. Y yo les pregunto a ustedes, si yo voy a mejorar, ¿qué busco? Que si esta cerda me produjo 10 lechones, la hija me produzca por lo menos unos 12 lechones. Ese es mi objetivo, ¿vale? Entonces, como para que lo tengamos en cuenta y es clave sin duda alguna. ¿Listo? Bueno, ¿qué alimentación se utiliza en la parte, digamos, de preinicio? Se utilizan dos, una de tipo líquida y otra de tipo sólida. La de tipo líquido, ¿cuál es? Calostro, leche y adicional a eso, alimento concentrado. Y entra una cuarta, que ¿cuál es? Es los lactorreemplazadores o también sustitutos lácteos, como es el caso del yogur, ¿vale? Listo, perfecto. Pero, ¿qué factores afectan en la alimentación de ese lechón que apenas tiene poco tiempo de haber nacido, que está con la mamá en la parte de maternidad? Primero, el bajo consumo del calostro. Entonces, eso sin duda es clave. ¿Por qué razón? Porque un lechón que no nos toma calostro, lo ideal es que el lechón el primer día por lo menos se nos tome alrededor de 200 gramos de calostro. ¿Por qué razón? Porque esto va a hacer de que el lechón tenga muy buenos niveles de energía y a los otros días o a las horas posteriores pueda tomar muy bien leche. Que no sea ese lechón que le da pereza ir a mamar. La idea es de que ese lechón en promedio esté tomando leche
cada 45, 60 días, 60 horas, perdón. Entonces, si no tenemos un muy buen consumo de calostro, de entrada fallamos, ¿cierto? Bueno, adicional a eso, la baja calefacción. ¿Qué sucede? Si tenemos un ambiente frío para el lechón, va a ser un lechón que va a estar muy desgastado. ¿Por qué razón? Porque tiene que tomar algo de leche y adicional a eso, con eso que está tomando debe calentarse, si no tenemos una fuente de calefacción, ¿sí? O en su defecto, pasa lo contrario. Si tenemos una fuente de calefacción muy grande, ¿qué pasa? Que el lechón va a estar estresado y no va a tener de cierta manera como la misma habilidad para ir a tomar leche, para ir a comer algo de preiniciador. Entonces, es ni por lo poco y también por lo mucho. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengamos en cuenta, que sin duda alguna la calefacción es clave. Y les voy a decir por qué es clave, porque fácilmente el lechón viene del interior de la cerda con una temperatura fácilmente de unos 39, casi 40 grados centígrados en el momento del parto. Y nosotros lo recibimos y muchas veces hay granjas que no tienen calefacción o hay granjas que tienen calefacción, pero es deficiente porque la temperatura ambiental es alrededor de 15, 18 grados, 20 grados. Entonces, de nada nos sirve que tenga calefacción, pero que sea ineficiente. Entonces, ese es otro de los factores que afecta sin duda alguna, ¿vale? El número de pezones, claro, sin duda alguna, ¿sí? Muchas veces tenemos partos supernumerarios, hembras que hoy en día se ven hiperprolíficas, y muchas veces vemos partos de 20 animales y la cerda solamente tiene 14 pezones, ¿sí? Entonces, sin duda alguna, ese es un factor que afecta bastante, pero ya les voy a mencionar qué se puede hacer frente a esto, frente a estos factores o causas o problemas que afectan sin duda alguna la alimentación de ese lechón. Y adicional a eso, la aparición de enfermedades. Una diarrea hace que el lechón no nos coma muy bien. Una diarrea, vemos un lechón que comienza a temblar, ¿cierto? Comienza a metabolizarse el músculo que tiene porque no ha comido muy bien. Una enfermedad adicional a eso, muchas veces evita de que ese lechón se desplace a tomar, digamos, leche cada 60 minutos. Y lo vemos con esos lechones, probablemente que comienzan a sufrir de artritis infecciosa, que son esos lechones que se inflaman en los aplomos, en las pezuñas. Entonces, también una enfermedad sin duda alguna nos va a limitar en la parte de alimentación para que ese lechón vaya, ¿sí? Entonces, cuando comenzamos a revisar cada detalle, y estos son algunos de los que les mencioné, ya comenzamos a decir, sí, sin duda alguna, porque a mí los lechones no me comen muy bien. Ah, claro, es que estaban con una cojera. No, es que son muchos, claro. Entonces, ahí es donde comenzamos nosotros a identificar, ¿vale? Pero eso son las causas. ¿Y qué nos ocasiona? Primero, menor supervivencia. Entonces, como les mencionaba, un lechón que no come muy bien es un lechón que no va a tener la misma supervivencia que un lechón que sí come, ¿cierto? Adicional a eso, un lechón con menos peso al destete es un lechón que en la ceba va a ser más lento en su proceso de eficiencia, es decir, en el peso del mercado va a ser mucho más lento. Adicional a eso, ¿qué otro problema nos puede suceder? Menor número de lechones por hembra. Entonces, ¿qué sucede? Que probablemente la cerda, cuando me refiero a esto, es una hembra que fácilmente parió 15 lechones, pero por nuestro manejo, el animal no tuvo tanta supervivencia y adicional a eso, ¿qué pasó? Pues se murieron unos. Vamos a destetar poquitos y al final quedaron 2, 3 pezones sin ser utilizados, ¿vale? Y lechones con estrés post-destete más marcado. Entonces, ¿con qué me refiero a esto? Que es uno de los problemas grandes, que el lechón lo acostumbramos a que nos tome solamente leche. Y nos pone muy pensativos invertir en un preiniciador, que un preiniciador normalmente viene en un estado sólido, en un estado de pellet, ¿vale? ¿Por qué? Por el costo. Decimos, pero es que invertir en un preiniciador es muy costoso. Y claro, y sí puede que sea costoso, pero la pregunta ¿es costoso o es caro? Primero que todo. Y adicional a eso, ¿qué sucede? Como el lechón viene de tomar leche, lo destetamos.
y lo pasamos a comer algo que es sólido. De entrada el lechón no va a saber ni para qué es muchas veces. Sí. Entonces desde ahí comenzamos nosotros a mejorar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que viene ahorita? Esta parte. ¿Cómo podemos ayudar nosotros a los lechones en la parte de alimentación? Primero, es el lechón que nace perezoso, el lechón que no quiere tomar muy buen calostro. ¿Cómo lo podemos ayudar? Simple. Esos pezones que estén dando más leche, podemos hacer un ordeño y podemos darle al lechón. La idea es ¿qué? De que el lechón tome la mayor cantidad de calostro en las primeras 6 horas después del parto. Ahí es donde va a estar el éxito. ¿Por qué razón? Porque después que la cerda arranca nuestro parto, con el tiempo o con las horas, la calidad del calostro va a ser muy diferente de la hora 1 a la hora 18, por decirlo así. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, la idea es de que lechón que nos nazca, el lechón que debe encalostrarse muy bien. Y ahí es donde entra el error. ¿Por qué razón? Porque podemos tener la mejor cerda, pero nos parió en la madrugada y no estuvimos atentos. Y al no estar atentos, pero los lechones no pudieron tomar muy bien calostro y ahí comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque el calostro al final es una base nutritiva y adicional a eso una fase inmunológica. ¿Por qué razón? Porque en el calostro van las inmunoglobulinas, que son las primeras defensas que va a tener el lechón frente a todo el entorno que se va a encontrar, como es el caso de la paridera, como es el caso de la granja, como es el caso del sitio 1, que es como tal donde él está. Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos ayudarlo, podemos ordeñar, podemos darle con una jeringa, podemos darle con un tetero de lechón. Podemos también utilizar energizantes, como un día les mencionaba. Hay unos energizantes que lo que hacen es que activan el lechón, es decir, como hay mucho lechón que nace probablemente algo ya cansado, lo que hacemos con esto es que prácticamente lo activamos. Podemos utilizar lactoreemplazadores o sustitutos lácteos, funcionan muy bien. Y ¿por qué le digo que funcionan muy bien? Porque digamos en trabajos que se han hecho, prácticamente los lechones que toman sustitutos lácteos o lactoreemplazadores se destetan 3 días antes, ¿cierto? Digamos probablemente los lechones que toman calostro tienen un éxito de supervivencia del 90%, que toman muy buen calostro. ¿Y muy buen calostro qué es? De 150 ml o gramos en adelante. Ojalá que el lechón se los tomara en las primeras 24 horas, unos 250 gramos o 250 ml. Y adicional a eso también podemos hacerlo ¿con qué? Con preinicios, ¿cierto? Los preinicios vienen en forma sólida, pero muchas veces no sabemos cómo usarlos o se los damos secos al animal. Y ahí cometemos otro error. ¿Por qué razón? Porque el lechón, como les parece algo extraño, comienzan a jugar con el alimento. Y al comenzar a jugar, pues se desperdician. Y fácilmente podemos estar desperdiciando un montón de dinero. O también sucede que se le echa preiniciador, pero ahí es el error del mayordomo. ¿Por qué razón? O del trabajador. Porque le echa, como muchas veces, como si el lechón ya aprendiera, ya supiera comer preiniciador. Entonces, ¿qué pasa? Llena completamente los comederos y lo que hace el lechón prácticamente es que babosearlo, pues es decir, comer muy poquito, se pierde el olor, el sabor y muchas veces ese alimento termina el lechón jugando con él, desperdiciándolo y al final pues no logró el preiniciador, el objetivo que es alimentar ese lechón, ¿vale? Entonces, este es como un plan de acción que yo les recomendaría a ustedes. Primero, un energizante al nacimiento para esos lechones que nacen algo, algo decaídos, algo perezosos, por decirlo así. Hay varios en el mercado. Se le da una aplicación en el momento del nacimiento y eso nos va a ayudar increíblemente. ¿Por qué? Porque vamos a asegurar un consumo de calostro y adicional a eso vamos a asegurar la supervivencia del animal. De nada nos sirve que tengamos una cerda que nos para muchos lechones, pero que al final no nos los críe, ¿vale? Y adicional a eso, mi consejo es utilizar una combinación de yogur desde el día 2. El yogur es uno de los sustitutos lácteos, ellos vienen en polvo, es muy parecido a un lactoreemplazador, hasta el día 8.
perdón, del día 8 al día 15. ¿Listo? Se le puede dar en comederitos de preinicio. No sé si se fijaron en la foto anterior. Los comederos de preinicio vienen en forma como de plato. ¿Cuál es el fin de eso? De que podamos utilizar alimentación líquida, semilíquida y sólida. Ese es el beneficio del comedero y por eso digamos, su diseño, ¿vale? Entonces la idea es utilizar un sustituto lácteo desde el día 8 al día 15. Y del día 15 en adelante, preiniciador. Solo preiniciador, agua y leche. Ese sería mi consejo, ¿vale? Con eso, ¿qué vamos a lograr? Que vamos a tener un lechón de mayor peso el destete, que va a ser un lechón que digamos, va a ser mucho más uniforme con relación a los hermanos o con relación a la camada. Adicional a eso, ¿qué va a suceder? Que fácilmente podemos tener un lechón más pesado en menos tiempo. Y si tiene menos tiempo, nuestra cerda tiende a ser más productiva. ¿Por qué razón? Porque se preña mucho más rápido, ¿vale? Y adicional a eso, bueno, lo que les mencionaba, preiniciador desde el día 15 hasta los 12 kilogramos de peso. Ese es otro error que se comete muchísimo, no lo mencioné anteriormente, es que destetamos el lechón y luego le damos el primer concentrado, el primer alimento que encontremos. Y ahí estamos cometiendo un error, porque probablemente es un bebé que todavía está de brazos, está muy joven, y lo estamos pasando a que coma la alimentación de una persona adulta. Y lo que estamos haciendo ahí es atrasando, sin duda alguna, todo el desarrollo del intestino del lechón y al final toda la condición corporal que va a tener el animal y como tal el crecimiento. Entonces ese es otro error que se comete y es gravísimo, ¿vale? Y digamos, yo pienso que hace parte de dos situaciones. La primera, a veces nosotros por desconocimiento y adicional a eso por las personas que nos venden el alimento, porque no nos lo venden con la suficiente capacitación para que nosotros lo utilicemos de la manera que es, ¿vale? Listo. Entonces, aquí vienen unas preguntas y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bueno, no sé si tengamos preguntas con relación a lo que acabamos de hablar. Los que tengan dudas. O algún comentario, ya saben, pueden levantar la mano. No, creo que no hay nadie. Listo, entonces vamos a seguir. Pero aquí sí necesito que sean un poquito más interactivos. Entonces, ¿es rentable mi inversión? Es una de las preguntas más interesantes que ustedes me preguntan a diario. ¿Es rentable o vale la pena invertir en X producto? Entonces, primero que todo, la primera pregunta que uno debe hacerse es ¿cuánto invierto? ¿Sí? ¿El yogur es lo mismo que nosotros tomamos? Disculpe, no. Digamos, hay una empresa que se me escapa el nombre que lo menciona así, yogur, pero al final es un sustituto lácteo. ¿Qué pasa? Digamos, está el lactorreemplazador y están los sustitutos lácteos los suplementos lácteos. Entonces, al final, esto es un suplemento que lo que va a hacer es que produzcamos más lechón o más kilogramos de lechón. ¿Listo? Bueno, entonces, primero, ¿cuánto invierto? Yo les pregunto a ustedes, si yo invierto una pequeña cantidad, digamos como en el caso del energizante, para que el lechón de pronto no muera por ahí aplastado con la cerdita, ¿vale la pena la inversión? Es decir, me explico. Vamos a hacer un ejercicio y necesito que me ayuden. Más o menos, un energizante puede estar costando alrededor de 150 o 200 mil pesos colombianos. ¿Listo? Y digamos eso viene en promedio hagamos el ejercicio, de 250 ml. ¿Cuánto vale el, el centímetro? Que al final es lo que termina uno aplicando la lechón. ¿Sí? Bueno, ¿quién me pasa el resultado por acá? 200.000 dividido 250. Aquí por el chat.
Bueno, están todos como muy callados hoy. Listo, 600 pesos, perfecto. Bueno, sí. Bueno, 800, hagamos el ejercicio con 800, ¿vale? Entonces, aquí les voy a... Entonces, hacemos una inversión de 800 pesos. Vámonos largos, que le apliquemos 1,5 centímetros a ese lechón. Entonces, serían 1200 por lechón. Pero, si yo reduzco con esto un 10% en la mortalidad de mis lechones, o hagámoslo más ajustado, hagámoslo con el 10% para que sea más fácil. Si yo tengo una cerda que me parió 12 lechones, y esos 12 lechones decimos que con eso nos puede ayudar sin duda alguna a reducir un 10%. ¿Por qué razón? Porque va a ser un lechón que va a tener mejor energía, va a tomar más calostro, va a estar más activo, más despierto y no va a estar muy expuesto a que lo aplaste en la primera semana de la cerdita. ¿Listo? Entonces, el 10% de la camada de 12, estamos hablando de 1,2 lechones. Sería un lechón nada más. ¿Listo? Entonces, si nosotros aplicamos 1200 por un lechón, los 12, ¿cuánto nos costarían? ¿Quién me ayuda con ese dato? 1200 por 12. 14,400, ¿cierto? Eso es lo que invertí, aplicándole eso al lechón. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto puede costar un lechón en primera semana cuando se nos muere? ¿Quién me colabora con ese dato? Bueno, aquí como que nadie tiene lechones. Listo, de 100 a 120,000 pesos. Creo que 120,000, listo. Entonces 120,000, pasémonos. Y les voy a decir por qué 120,000. Un lechón al nacimiento en promedio, dependiendo de la granja, de las instalaciones, del manejo y demás, está costando en promedio de entre 90,000 a alrededor de 100,000 pesos, ¿cierto? Pero pues con esa semana de trabajo, pongámoslo en 120,000. Entonces 120,000 pesos, que es lo que nos vale ese lechón que se nos murió, menos 14,400. ¿Cuánto nos queda de ganancia? Eh, 120,000 menos 14,400. Listo, serían 105,600. Entonces, miren, un ejercicio práctico. Con 14,000 estoy salvando 120,000. Y cuando yo hago lo que invierto versus lo que gano, termino saliendo favorecido en 105,000 pesos. Es decir, por parto fácilmente puedo llegar a producir 105,000 pesos más. ¿Por qué? Porque invertí 14,400. Entonces, esa es la mejor manera siempre de nosotros evaluar las inversiones que podamos hacer. ¿Listo? Yo les pregunto ahora a ustedes lo siguiente. Otro ejercicio. Si con el manejo de digamos, de los sustitutos lácteos con el preinicio o el preiniciador, sacamos un lechón, digamos, si tenemos un ejemplo, día 25, un destete de 25 días, y si yo lo desteto a él 300 gramitos nada más, de más, ¿cierto? ¿Cuánto podemos llegar a producir? Entonces, hagamos el ejercicio. 300 gramos en una camada, digamos, de los mismos, vámonos bajitos, 11 lechones. Es decir, que somos capaces de producir, ¿quién me ayuda con el dato? 300 por 11.
3,3 kilos. Listo. Ahora yo les pregunto a ustedes otro dato. Un lechón que se destete, un lechón destetado de unos 7 kilitos, ¿cuánto vale? Bueno, ¿quién me da ese dato? Un lechón al destete, ¿cuánto puede estar costando? Bueno, 160.000 de 15 kilos. Hagámoslo. Hagamos más o menos al destete, un lechón puede estar costando 120, 130. Me parece mejor ese dato. Listo. 130.000. Ahora yo les pregunto a ustedes, si es un lechón de 7 kilos, es decir, que a cómo estamos vendiendo nosotros el kilogramo. 130.000 dividido 7. ¿Quién me ayuda con ese dato ahora? 18.571 pesos. Es decir, que nosotros cuando vendemos un lechón desteto de 7 kilos, y lo vendemos en 130.000 pesos, estamos vendiendo el kilo de lechón a 18.571 pesos, ¿vale? Ahora yo les pregunto a ustedes. Ahora, si yo vendo 300 gramos, ¿cuánto puedo llegar a producir de más? ¿O cuánto me valen a mí 300 gramos de producir un lechón más pesado? O más fácil, se los pongo. Por la camada, si yo produzco un lechón de 300 gramos, soy capaz de producir 3,3 kilos de carne, de más, ¿cierto? Carne de lechón, o peso, o kilogramos de lechón. Pero esos 3,3, ¿cuánto me va a equivaler de más a cuando yo venda la camada? Entonces, 3,3 por 18.500, ¿cuánto me vale? Estamos hablando de 61.200 pesos. Entonces, ¿qué sucede? Que al final esta es la mejor manera de nosotros poder evaluar, como mencioné anteriormente, las inversiones que hagamos en nuestra granja. Yo les digo, a mí me ha ido muy bien y les recomiendo utilizar sustitutos y preiniciadores del día 15, ¿cierto? Entonces yo digo, voy a probar con una camada que no lo aplico, versus una camada que sí lo aplico, ese manejo. ¿Cuánto invierto en ese manejo hasta del destete? ¿Y cuánto dinero? Pues no tengo ninguna inversión de dinero con el que no lo aplico. Y evalúo cuál es mi peso al destete. Sabiendo ese peso al destete, digo, esa inversión fue buena para mi granja. Pero yo les puedo asegurar de que el día que ustedes hagan una combinación de sustitutos lácteos, como puede ser lo que les mencionaba, el yogur, lactorreemplazadores y demás, y preiniciador desde muy temprano, sin duda alguna, el lechón fácilmente a la misma fecha del destete que tenemos en la granja, va a ser fácilmente de 300 a 500 gramos más. El ejemplo lo hicimos con 300 gramos. Ahora, ¿qué pasaría si tuviésemos un lechón medio kilo de más? Fácilmente se nos iba la ganancia por camada 100.000 pesos más. Y al final, eso es lo más importante cuando nosotros vendamos lechones. Y por eso les hacía el ejercicio. Porque nosotros no podemos darnos el lujo de vender el animal. Nosotros tenemos que darnos el lujo de vender los kilos del animal. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo yo vender un lechón de 7 kilos a venderlo de 8 kilos. Con el de 8 kilos voy a ganarme menos por kilo que con respecto al de 7 kilos. Entonces lo importante es que lo tengan muy presente. Como una recomendación que se me presentaba, que se me olvidaba, los preinicios, ellos vienen, como les mencionaba, vienen en estado sólido. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es de que cuando empecemos a adicionarlo, el lechón viene acostumbrado a tomar leche por parte de la mamá.
Entonces la idea es de que empecemos a hacerle una papilla. Y aquí viene el truco. La papilla lo pueden hacer 3 porciones de agua por una porción de alimento. En pocas palabras, si agarramos esta medida, le vamos a dar 3 veces de agua y una de alimento. Luego eso lo vamos a homogeneizar y vamos a hacer que nos quede una textura acuosa, pues una textura de, digamos, de masa, por decirlo así. Y con el paso de los días, lo que vamos haciendo es que le vamos quitando una porción de agua. La idea que es que el lechón se destete y el lechón ya tenga la habilidad de alimentarse con concentrado seco. ¿Listo? Y la tercera pregunta. ¿Cuántas enfermedades se me reducen? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto vale una diarrea? Yo tengo la experiencia con un cliente donde por diarreas fácilmente se nos morían 2 lechones en camada, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque los lechones no se encalostraban, porque probablemente los lechones no se les ponía calefacción, porque probablemente los lechones no eran recibidos en un ambiente óptimo. Entonces, tenemos que empezar a evaluar las inversiones. Que probablemente el parto es en la madrugada y no, realmente no me puedo trasnochar. Si la cerda, si el lechón no toma calostro en la madrugada y comienzan las diarreas al tercer día y se me mueren 3 lechones, ¿cuánto valen esos 3 lechones? Hablábamos de 100.000 pesos, ¿cierto? 3 lechones son 300.000. Y si yo pago un turno de un parto en la noche que valga 40, 50.000 pesos, ¿vale o no vale la pena la inversión? Entonces ahí es donde esas son las claves de cuando uno vaya a comenzar a hacer análisis en la granja. Muchas veces pensamos que invertir más dinero nos va a salir más costoso y al contrario, nos va a salir más económico producir cerdos. Y un claro ejemplo es como los que acabamos de hacer. Listo. Quiero que me hagan todas las preguntas que tengan con relación a esta parte de preinicio para la idea es que avancemos. Bueno, algo que se me olvidaba mencionarles es que los preiniciadores, ellos vienen con sustitutos lácteos. ¿Qué quiere decir? Vienen con sabor a leche, vienen con vienen con un sabor muy, muy agradable para él. Adicional a eso, ellos vienen con, con unos productos que ayudan, o unos probióticos, como tal el nombre es probióticos, que ayudan al crecimiento de toda esa mucosa intestinal que les mencionaba. Una mucosa intestinal óptima es una mucosa que va a ser más digestible, es decir, va a tener la mayor capacidad de digestibilidad y al final va a tener la mayor capacidad de defenderse frente a muchas amenazas. ¿Listo? Ahora sí, quiero que levanten la mano las personas que tengan alguna pregunta, alguna duda. Bueno, hay 2 opciones. Todo está quedando muy claro o todos están quedando con muchas dudas. Listo. Así otro detalle con relación a la alimentación de los lechones a voluntad, ¿cierto? A voluntad en el caso de los preinicios, sin duda alguna, démosle sin miedo. Y la idea es de que el lechón se desteta de 7 kilitos y la idea es de que le sigamos con ese alimento hasta por lo menos el día 12. ¿Listo? No sé si lo voy a mencionar más adelante, pero no quiero que se me escape. Algo que ayuda mucho a ese lechón que está en fase de preinicio es que cuando lo destetemos, no lo destetemos de una vez hacia la zona de presión. ¿Por qué? Porque nos deprime muchas veces consumo. Entonces, ¿cuál es la idea? Y esa es otra clave que quería mencionarles, es que destetemos los lechones, sacamos la cerda de la paridera y dejamos los lechones ahí. ¿Cuál es la idea? De que el lechón, el solo hecho que le quiten la madre es un estrés ni el berraco, es decir, un estrés muy fuerte. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es de que ese lechón esté en un ambiente tranquilo, un ambiente donde medianamente se siente seguro, que fue donde nació, que fue donde estuvo con los compañeros, los hermanos, que fue donde la mamá le
lo alimentó. ¿Y cuál es el objetivo y clave cuando destetemos? La idea es de que ese lechón se nos esté comiendo alrededor de 200 a 250 gramos en los primeros 3 días. ¿Por qué razón? Porque si no, el lechón se nos inmunosuprime y arranca una enfermedad. Entonces es muy importante de que entre más nos coma el lechón, tanto en el preinicio como en el momento del destete, va a ser mucho mejor. ¿Por qué razón? Porque va a salir un cerdo más pesado, y un cerdo más pesado va a ser de que nuestras cebas sean mucho más rápidas. Y al final producimos la misma cantidad de dinero, pero en menos días. ¿Listo? Bueno, vamos a dar la palabra aquí a Daniel. Listo, Daniel. Buenas noches, ¿qué tal, Jefferson? Claro que ¿Me sí, Daniel. escucha? Digamos, hay, pues yo he hecho, pues cosas que yo había escuchado y que había visto, es que antes de la cerda dar cría, Sí, se le hace un manejo de aumentar el concentrado a partir de ciertos días de la gestación. correcto. Esto ayuda pues a que los lechones nazcan mucho más grandes y pues lo que su merced decía es que cuando un lechón nace más grande, pues nace más despierto, con más energía, va a comer mejor y pues Bueno, esto también ayuda a que haya un mejor despegue del... correcto. Bueno, Daniel, la pregunta es muy buena, pero hay algo de verdad y hay algo de duda. Lo que mencionabas de incluir una alimentación con mayor volumen o mayor cantidad en el último tercio de gestación es clave. Y eso lo vamos a tocar en la alimentación de la hembra gestante. ¿Listo? Pero que sea un lechón más pesado no quiere decirte que va a ser un lechón más activo en el momento de mamar. ¿Por qué razón? Porque probablemente puede ser de que sea un lechón que viene tan grande que se le dificulta salir en el momento del parto. Va a ser un lechón más cansado, un lechón que probablemente ya gastó sus poquitas reservas de energía que tenía, porque al final el lechón nace prácticamente sin nada de grasa. Entonces, entre más, digamos, alarguemos nosotros ese periodo entre el inicio del parto y el primer consumo de calostro, va a ser más perjudicial para el lechón. Entonces, de que sea un lechón más pesado, muchas veces no es indicativo de que va a tener mejor habilidad en el momento de, de mamar, ¿cierto? O en el tema de consumir calostro. El tema de los sustitutos lácteos, este, eh, como les mencionaba, hay lactorreemplazadores, así se consiguen lactorreemplazadores para cerdos. Y adicional a eso también, digamos, está el yogur, que es como tal un producto que produce, hasta donde tengo entendido, una empresa que se llama Spryfood, creo que se llama. De todos modos, si quieren por el grupo, yo les voy a enviar el link, digamos, del producto que yo he manejado. ¿Listo? Y lo más importante es que lo prueben, ¿vale? Y digamos, o si no, revisar el tema con el tema de los lactoreemplazadores, ¿cierto? Ellos vienen deshidratados, vienen como la leche en polvo, y lo que hace uno es que le agrega agüita y lo sirve en los platicos o en los comederos, digamos, de preinicio, como les mencionaba, ¿vale? Listo. Yo creo que eso, de cierta manera, con eso le estaba respondiendo a la señora Eugenia y a Natalie. Listo. No sé si tengamos alguna otra duda. Bueno, si no tenemos otra duda, seguimos. ¿Listo?